Muy buenos días, estimados Javerín y Karim. Les saluda Harold Aliaga. En esta oportunidad vamos a estudiar por qué los no judíos sí creemos en Yeshua como el Mesías. Vamos a encomendar este estudio al Padre Celestial. Padre Celestial, Ribono Shel Olam, te encargamos el estudio de esta mañana. Seas tú dando inteligencia y sabiduría a nuestros corazones para poder canalizar, amado Padre Celestial, tu palabra, explicar a los Javerín. Seas tú dando oídos, entendimiento y dando una jokmá por los méritos de nuestro amado Mesías y Salvador Yeshua de Nazaret. Seas tú, Padre Celestial, acelerando prontamente su regreso y que sea rápidamente y en nuestros días. Amén. Muy bien, amados amigos, vamos a estudiar hoy día la clase de apologética número 10. ¿Por qué los no judíos si aceptamos a Yeshua o Yehoshua como el Mashiach? Requisito número 10. En la era mesiánica el conocimiento de Dios tiene que ser universal. Entonces note, tienen que en el tiempo del Mesías darse esta premisa. Si no se da esta premisa es porque el Mesías aún no ha llegado. Otra, debe ser removida toda la idolatría, toda la maldad y todo el pecado. Vamos a ver rápidamente, mis amados Javerín, algunos pasuquín del texto de la Tanaj para corroborar con los escritos de los primeros emisarios. Y dice Zacarías 13:2, Sejarriyá. Sucederá que en aquel día, en la era mesiánica, dice Hashem de los ejércitos, que yo cortaré los nombres de los ídolos paganos de la tierra y no serán recordados más. También a los falsos profetas paganos y al espíritu de la impureza haré desaparecer de la tierra. Entonces acá se habla de la desaparición de la idolatría. Ahora en el siguiente texto, Ezequiel y Ezequiel, capítulo 37, versos del 23 al 24. Ustedes no se impurificarán más con sus ídolos, tampoco con sus abominaciones, ni con sus delitos. Yo los salvaré de todos los lugares donde hubiere pecado. Yo los purificaré y serán para mí por pueblo, y yo seré para ellos por Elohim. Ahora analicemos Zacarías 3:13. Sejarriyá. El remanente de Israel no hará iniquidad, ni hablarán falsedad, ni se hallará en sus bocas una lengua engañosa. Ahora, ¿qué dice Malaquías? Porque aquí viene el día ardiente como un horno. Malaquías 3 del 19 al 21. Y cito, porque aquí el día viene ardiente como un horno, y serán todos los malintencionados, y todos los cobran con maldad, como paja que los abrace el día, que se aproxima, dice Hashem de los ejércitos, que no dejará de ellos ni raíz ni rama. Pero ustedes, los que temen de mi nombre, aplastarán a los malvados, porque serán cenizas debajo de las plantas de sus pies. ¿Qué dice Isaías, Yesayá 60:21? Tu pueblo Israel son todos justos. En la era mesiánica siempre heredarán la tierra. Es retoño de mi plantío, la obra de mis manos. ¿Qué dice Ezequiel 36:25? Rociaré sobre ustedes aguas puras y quedarán puros de todas sus impurezas y de todas sus idolatrías yo les purificaré. Que dice Jeremías, Yirmiyahu 50:20. En aquellos días, en la era mesiánica y en aquel tiempo, dice Hashem, será buscada la iniquidad de Israel, pero no habrá. Los pecados de Yehudá, pero no se encontrarán, porque perdonaré a los que dejaren. Entonces, mis amados amigos, si hemos puesto atención, correcto, a estos 7 pasuquín que hemos citado de los profetas, correcto, podemos nosotros notar que se habla otra vez de remover la idolatría, la maldad y el pecado. Entonces, esos componentes tienen que darse cuando el Mesías venga, cuando el Mesías haga su aparición, tiene que darse toda esta combinación de factores. Entonces, eso es una cosa que hay que tener en cuenta. Ahora, vamos a notar algunas cosas. El reclamo antimisionero que le van a hacer ustedes, los judíos ortodoxos y los que odian a Yeshua, le van a decir a usted, bueno, cuando él vino en el primer siglo, todavía había idolatría, todavía había maldad y todavía había pecado. Es decir, la premisa que ellos le ponen a ustedes
es como si el Mesías va a hacer el trabajo espiritual de todas las almas. Y vamos a ver que eso es una falacia, porque el Mesías no tiene que hacer todo el trabajo espiritual de las Neshamot, sino que lo que el Mesías tiene que hacer al dar inicio a la era mesiánica, al propugnar el reino teocrático, es dejar una enseñanza de vida, correcto, una enseñanza que trascienda tiempo y espacio. Entonces vamos a notar aquí la primera victoria de Yeshua, correcto, en la que primero él va a remover la egolatría, que es una idolatría interna, su maldad interna y su pecado. Ahora, ¿por qué yo menciono esto, mis amados hermanos? Cuando nosotros revisamos el texto de Matyahu, el libro de Mateo, capítulo 4, correcto, versículos del 8 al 11, vamos a notar nosotros toda esta serie de elementos. Y dice así: y lo extrajo el Satán, la mala inclinación, a una montaña muy alta, mostrándole todos los reinos de la tierra y su gloria. Y le dijo: todo esto te daré si descubres tu cabeza a mí. Esto, recuerden, es el Evangelio de Mateo hebreo. Entonces le respondió Yeshua: vete, Satán, mala inclinación, que en lengua extranjera es Satanás, porque está escrito: a Hashem haré tefilá y al solo servirás. 11. Entonces lo dejó el Satán, la mala inclinación, y aquí que unos mensajeros, unos malajín, se le acercaron y le sirvieron. Bien, si nosotros ya conocemos este relato, y de hecho ha sido explicado en otros audios, pero acá quiero notar algunas cosas. Que el Mesías tenía primeramente que él dar el ejemplo. Ahora, ¿por qué razón vamos a decir así que él combate la idolatría? O sea, ¿cómo da el ejemplo él de combatir la idolatría a sus conciudadanos, a sus compobladores? Recuerda usted que la latría, correcto, es hacer un acto de culto, y la palabra ídolo tiene que ver con una figura, una imagen tallada. Pero si lo vemos a un nivel espiritual, no solamente corresponde a eso, sino a todo aquello que nos aleja del Dios eterno. Entonces notaríamos que una idolatría también esconde una egolatría, o sea, el ego del ser humano. Entonces, al vencer Yeshua a esa maldad interna que él tiene, está erradicando la maldad, correcto. Al decirle solamente a Hashem haré tefilá y al solo serviré, está erradicando el pecado, correcto, porque recuerde usted, pecado es transgresión de la Torá. ¿Y cuál sería el pecado? No hacer tefilá al Eterno y no servirle a él, como está en los 10 mandamientos, en las 10 palabras que da Hashem a su siervo Moshe. Entonces es interesante notar que en esta confluencia del desierto, el Mesías logra vencer 3 enemigos. Primero, la idolatría, correcto, y la idolatría que lo va a querer llevar a él a, vamos a decir así, a regir con vara de hierro vamos a decir así, el mundo conocido por aquel entonces, el reino de Israel, cosa que él se niega, ya que él no se quiere descubrir la cabeza, su maldad, porque es la maldad interna que habita en él, correcto, la Yetzer Hará, que es traducido por Satán o Satanás, que no es otra cosa que el ego. Y el pecado, ¿qué cosa es el pecado? Transgredir la Torah. Entonces vemos que durante la era mesiánica, Yeshua va a dar un ejemplo a sus talmidim de cómo someter 3 aspectos: idolatría, maldad y pecado. Entonces está dicho que cuando el Mesías venga tiene que ser removida estos 3 aspectos. Ahora preguntémonos, cuando Yeshua comienza a dar este mensaje por la Galilea y por el norte de Israel, ¿no es acaso que se dio inicio a la formación de un rabí con sus talmidim? La respuesta es sí. ¿Y cuál es la tarea de un rabí? Transmitirle ese conocimiento, esa sabiduría. Y si el maestro le transmite al alumno, el alumno a sus alumnos, y se genera así un efecto multiplicador, en la cual se va a dar justamente la premisa que tanto habían anunciado los profetas. ¿Cuál es el problema con los hermanos ortodoxos, con los antimisioneros? Ellos esperan que el Mesías baje del cielo, vamos a decir así entre comillas, y que el Mesías haga todo el trabajo de los seres humanos, y los seres humanos van a rascarse la barriga y van a estar patas para arriba. Y no es así. Ese es un mal entendimiento, porque prácticamente es poner todo en manos del Mesías y el ser humano no hacer su tarea espiritual.
Y esto es una mala interpretación, es una horrorosa interpretación. Lo que debe entenderse es que el Mashiach es un arquetipo, es un modelo que los seres humanos tienen que mirar para poder seguir. Ahora bien, respecto a este tema del Satán, vamos a ver qué es lo que dicen nuestros sabios. Talmud Babli, Tratado Shabbat, folio 88b, 89a. Se menciona un paralelo del relato que efectivamente la Torá estaba en el cielo, pero fue dada a Moshe. E incluso en tal relato se explica que Hasatán pone en tentación a Moshe, y el relato dice lo siguiente. Y el rabí Joshua ben Levi dijo: cuando Moshe descendió de su presencia ante el santo bendito sea, con la Torá, Hasatán se le acercó y le dijo a Dios: Maestro del universo, ¿dónde está la Torá? Le dijo: se lo he dado a la tierra. Entonces fue a la tierra y le dijo: ¿dónde está la Torá? Y le dijo: no lo sé. Como solo Dios entiende sus caminos y sabe cuál es su lugar. Esto está en el tratado de Job 28:23. Ahora, Hasatán fue a la mar y le preguntó: ¿dónde está la Torá? Y la mar le dijo: no está conmigo. Fue a las profundidades y preguntó: ¿dónde está la Torá? Y las profundidades le dijo: no está dentro de mí por si acaso. ¿Y de dónde deriva que el mar y las profundidades le respondieron de esta manera? Como se dice en Job 28:14. La profundidad dijo: no está dentro de mí. Y el mar dijo: no está conmigo. Destrucción y muerte dijeron: oímos un rumor de ellos con nuestros oídos. Job 28:22. Si notamos nosotros esto, mis amados amigos, este es un midrash, porque la tierra no habla, el mar no habla y Hasatán no habla, porque no son seres, ¿correcto? Solamente son atributos. En el caso del agua y de las profundidades, no son seres que tienen boca para que hablen, sino este es un midrash. Entonces dice este relato que Hasatán regresó y dijo al santo bendito sea, Maestro del universo, he buscado la Torá en toda la tierra, pero no la encontré. Y le dijo el Eterno: ve con Moshe, el hijo de Amram. Y fue Moshe y le dijo: la Torá que el santo bendito sea te dio, ¿dónde está? Pero Moshe evadió la pregunta y le dijo: ¿y qué soy yo que el santo bendito sea me habría dado la Torá? Soy indigno. El santo bendito sea dijo a Moshe: Moshe, ¿acaso eres un fabricante? Y Moshe dijo ante él: Maestro del universo, tienes un tesoro escondido en el que te deleitas cada día, como se dice, y yo fui su delicia todos los días jugando ante él en todo momento. Esto está en el Sefer Mishlei, Proverbios 8:30. Ahora bien, debo tomar crédito por mí mismo y decir lo que tú me diste, alega Moshe. Y el santo bendito sea le responde: ya que tú menospreciaste la Torá, se llamará por su nombre, Torá, como se indica. Recuérdate la Torá de Moshe, mi siervo, a quien le ordené las leyes y estatutos de Joreb para Israel. Eso está en Malaquías 3:22. Entonces, mis amados hermanos, si nosotros notamos esto, correcto, Moshe es un arquetipo, ¿ya?, del ser humano. Hasatán no es un ser que va a hablar, es un midrash, mis amados amigos. Hay que entender muy bien eso. Un midrash es una explicación alegórica que busca explicar algo. Entonces, ¿qué paralelo notamos entre esto con la Besorá de Matai, con Toldot y Joshua? Al igual que en la Besorá, aquí Hasatán busca el ego de Moshe, de manera que se adjudique Moshe la posesión de la Torá. Moshe simplemente evade la pregunta de Hasatán, o simplemente él afirma que es indigno de tener la Torá. Hasatán simplemente se desvanece y ya no insiste más. Note, no es que se va volando ni se va flotando, solamente se desvanece. Similar sucedió en el caso de nuestro santo maestro Yeshua Minasrat, como lo narra Toldot Yoshua. Al final el Satán, la maldad interna, se desvanece porque no es un ser o un espíritu como dice el paganismo, sino solamente energía. Energía que viene de nosotros, ¿correcto? Entonces, es lo que es Hasatán. El objetivo de Hasatán, el ego, era que el rabino Yeshua sucumbiera ante la egolatría, mal usando la autoridad dada por Hashem, para satisfacer su hambre. Cuando la maldad interna propugna que él convierta las piedras en pan,
para poder levitar, o sea, flotar en los aires. Eso significa que la maldad interna quería inducirlo a él a flotar en los aires como Superman, al decirle, aviéntate, porque mandará a sus ángeles a que tu fin otro oficio. Entonces, la maldad interna quería llevar a Mashiach a mal usar el don, pero Mashiach se negó rotundamente porque él conoce la Torah, y él jamás permitió esto. ¿Y por qué razón también va a pasar, vamos a decir esto? Porque obviamente la maldad interna quería llevar al Mesías a mal usar el don de Dios, cosa que Mashiach no hizo. Y finalmente, en la prueba del ego, tener dominio sobre todas las naciones. Y este dominio sobre todas las naciones es lo que plantea el judaísmo ortodoxo. El judaísmo ortodoxo le dice a la gente que cuando venga el Mesías llevará a Israel a ser como una potencia mundial en la cual todas las naciones le servirán año tras año. Pero ese es un mal entendimiento y eso es una mala aplicación, porque la labor de Israel no es ser el capataz del mundo, sino solamente ser una lámpara a las naciones, ser un ejemplo a las naciones. No significa ser el maestro esclavista y que las naciones van a ser sus esclavos. Eso suena totalmente a raza aria, a Heil Hitler, y eso no es un entendimiento correcto. Entonces, el hecho, mis amados hermanos, era que Yeshua no iba a permitir ninguna de esas contradicciones. Y él, al vencer a la maldad interna, nos da el ejemplo de que en la era mesiánica, el rey Mashiach tenía que vencer otra vez 3 aspectos. Y voy a recalcarlo: idolatría, maldad y pecado. Cosa que él lo hizo y aprobó con creces. ¿Qué más debemos tomar en cuenta? Que Hashem va a tomar a su pueblo y como propiedad a Israel. En la Parashá, sección de Yitro, Sefer Shemot 18 del 1 al 20 al 23, Hashem toma al pueblo de Israel como una propiedad y su pueblo santo, diciendo: ustedes vieron lo que le hice a Egipto y cómo los llevé a ustedes como si fueran crías sobre las alas de las águilas y los traje hasta mí. Ahora, si escuchan atentamente mi voz y cumplen mi alianza, serán para mí el más preciado tesoro entre todos los pueblos de la tierra, porque la tierra es mía. Ustedes serán para mí un reino de sacerdotes, Kohanim, y una nación sagrada, Kadosh. Entonces es acá, mis amados hermanos, notar que durante la era mesiánica, Hashem no toma a 2 pueblos, a 2 olivos, solamente toma a un solo pueblo. Y ese pueblo está compuesto por 12 tribus, no por 13. Entonces esa es una cosa importante a tener en cuenta. Ahora, en este mismo acápite vamos a ver la mitzvah número 25, que está en el Sefer Ha-Hinuch, la obligación de creer en la existencia solamente de Hashem. Y dice: a través de todos los milagros que Hashem hizo al tiempo del éxodo de Egipto, en el cual suspendieron el orden natural del universo a su voluntad y discreción, Hashem demostró que Él es el único creador desde el principio de los cielos y la tierra. Bereshit 1:1. No tiene socios, no tiene padrinos, cuñados, colegas, colaboradores. Es solamente un solo Elohim. Y que Él es quien continúa en el control de todas las fuerzas de la naturaleza. Por supuesto que el pueblo de Israel fueron testigos de esos milagros y por extensión testigos de su existencia, de su omnipotencia. Y el Eterno se presenta y se describe a sí mismo como: yo soy Hashem, tu Dios, quien te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de esclavitud. Shemot 22, Éxodo 22. De este texto, mis amados hermanos, los Jajamim, los sabios, señalan que el mandamiento, que es la base esencial de la fe y como tal trasciende la enumeración de los mandamientos, no es solo un mandamiento, sino la base de todos los mandamientos. Esta es la base principal del judaísmo, es la completa confianza que solo Hashem es Dios y que nada ni nadie hay fuera de Él. No hay preexistencias, ni colaboradores, nada. Él es uno, único y absoluto. Ahora vamos a revisar en este mismo capítulo de la era mesiánica la mitzvah número 26. La prohibición de creer que existe cualquier otra deidad, excepto solamente Hashem. Sefer Ha-Hinuch 218. Y dice así: Éxodo 23. No tendrás dioses ajenos en mi presencia. Se nos ha ordenado no creer en ninguna otra deidad que Hashem. El significado de este verso es: no deberás creer que existe ningún otro Dios más que yo, dice el Eterno.
ni socios, ni colegas, ni compañeros, nada, solamente Él. Tener un Dios se refiere a creer en uno solo, indivisible. Acá no vienen unidades compuestas, nada. Acá es uno único. Los sabios, los Jajamín de bendita memoria, dijeron en Sifrei Ri 11:28, cualquiera a quien cree en idolatría es considerado como si él hubiera negado la verdad de toda la Torah. O sea, basta caer en un idólatra, negó toda la Torah. Cualquiera que acepta como Dios a cualquier entidad otra que Hashem es un idólatra. La Torah continúa prohibiendo, señores, hacer idolatría, hacer ídolos, adorar, servir, reverenciar ídolos, así como hombres semidios o dioses hecho carne, huecos del Espíritu Santo en una mujer. Eso es idolatría, tenga usted en cuenta. ¿Correcto? Entonces aquí el tema es central. No se debe hacer escultura ni imagen alguna de lo que hay arriba en el cielo, ni de lo que hay debajo de la tierra, ni de lo que está en el agua, bajo la superficie de la tierra, ni se debe inclinar ni adorar a ellos. ¿Por qué? Porque Hashem es un Dios celoso, quien castiga la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y la cuarta generación de los que la aborrecen. Esto está en Éxodo, Shemot 24:5. Un ser humano que adora a tal entidad de manera del cual es acostumbrado a adorarla, o aún si se hace ese ídolo un acto de adoración, de la manera que no es normalmente adorada, pero que hace una de las 4 bien conocidas formas de servicio que los sabios describen, son degollar una ofrenda, quemar una ofrenda, derramar una libación e inclinarse a ellos, es decir, transgredir esta prohibición. Los sabios incluyen que si uno acepta a cualquiera de las creaciones de Hashem sobre sí como un Dios, aun si es que éste reconoce que el santo bendito gobierna a ese otro Dios, él ha violado la prohibición de no tener Dios en sí. ¿Qué significa? Cuando los amigos católicos dicen nosotros no adoramos a María, por ejemplo, solamente la reverenciamos, han negado toda la Torah y son idólatras. Cuando los hermanos evangélicos le oran a Jesús y le adoran a Jesús, son idólatras, porque están violando el precepto de no tener dioses ajenos en la presencia de Hashem. Y esto es muy importante. No tener dioses ajenos en mi presencia, dice Hashem, implica que la idolatría está prohibida todo el tiempo que existe el Eterno, o sea, para siempre. No se debe hacer idolatría. Entonces acá tenemos un problema con las iglesias cristianas, que tienen su tronco en la iglesia católica, quien a su vez tiene su tronco en el neoplatonismo, los cultos mistéricos y la filosofía. Tiene que haber una reforma, vamos a decirlo así. ¿Qué dice Isaías 6:3? ¿No has sabido, no lo has oído, que el Dios eterno es Hashem? Es decir, Isaías 40:20. Santo, 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 Hashem de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Isaías 6:3. Por lo tanto, señores, no hay tiempo ni lugar donde no esté Hashem, porque Él es eterno y es omnipresente, y no hay nadie fuera de Él. Correcto, no tiene hijos, nietos, entrenados, espirituales me refiero. Y cuando digo espirituales, que sean de su misma esencia, ¿ya? Porque el término hijo de Dios, vamos a ver que es un hebraísmo que connota a un hombre fiel. Pero tristemente, como los amados hermanos en las iglesias no conocen lo que es un hebraísmo, cuando ven hijo de Dios, imaginan a un Hashem Junior. Y eso es Abodá Zara, idolatría. Eso es absurdo. Hijo de Dios, mis amados Havarim, como explicaba Rab Abdiel en una shiur que dio en Mateo y en Bohan, explicaba que hijo de Dios, Ben Elohim, aplica jueces, aplica piadosos, aplica al pueblo de Israel. Es decir, solamente es un título que connota fidelidad, nada más. Tristemente, el mundo occidental, al desconocer los hebraísmos, comete Abodá Zara. Pero el tema de los hebraísmos será abordado en otro tratado, en otro estudio. Por lo tanto, no hay tiempo ni lugar donde Hashem no esté, porque Él es eterno y omnipresente. Entonces notemos, mis amados Havarim,
vamos a dar una lista de 19 pasuquín para que esto quede totalmente claro y se note con total nitidez esto. Deuteronomio 4:35 dice: aquí te he mostrado esto, para que sepas que Hashem, Él es Dios, y no hay nadie más fuera de él. Marque usted, no hay colegas, cuñados, suegras, no, ni vecinos, no hay nadie fuera de él. 2. Entiende hoy, dice en Deuteronomio 4:39, entiende hoy y grábalo en tu corazón, que Hashem es Dios, en el cielo arriba, las esferas espirituales, y debajo de la tierra, en las esferas materiales, y no hay otro. Marque usted eso, no hay otro, no hay otra deidad. 3. Vamos a ver qué dice el Devarim 6:4. Escucha Israel, Hashem nuestro Dios, Hashem es uno. Todo el Tanaj enseña, amigos míos, que no existe ningún otro Dios fuera de Hashem. No existe un Dios pequeño, un semidios, un demidios. Eso es idolatría. ¿Qué dice el Devarim Deuteronomio 32:39? Vean que yo soy Él y no hay dioses conmigo. Yo provoco la muerte y yo brindo la vida. Yo causo la herida y yo la curo. Y no hay quien pueda librar de mi mano. ¿Qué dice 2 de Samuel 7:22? Por lo tanto tú te has engrandecido, Hashem Dios, por cuanto no hay nadie como tú, ni hay un Dios fuera de ti, conforme a todo lo que hemos oído con nuestros oídos. ¿Qué dice ahora 1 de Reyes 8:60? A fin que todos los pueblos de la tierra sepan que Hashem es Dios y que no hay otro. ¿Qué dice 2 de Reyes 5:15? Y él regresó al hombre del Eterno, él y toda su compañía, y se puso delante de él y le dijo: he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino solo en Israel. Otra vez, no habla de varios, habla solo de uno. 8. ¿Qué dice 2 de Reyes 19:15? Lloró Ezequías, Esquiyahu, delante de Hashem, diciendo: Hashem, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste el cielo y tú hiciste a la tierra. Textual. ¿Qué dice ahora Nehemías 9:6? Y dice así: tú solo eres Hashem, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ellos, los mares y todo lo que hay en ellos. Tú vivificas todas estas cosas y los ejércitos de los cielos te adoran. Qué bonito. 10. Salmos 18:32, Tejilín. Porque ¿quién es Dios sino solo Hashem? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Pregunta muy importante. No hay nada fuera de él. 11. ¿Qué dice Tejilín? Salmos 86:10. Porque tú eres grande y hacedor de maravillas. Solo tú eres Elohim. 12. ¿Qué dice Yeshayahu? Isaías 37, solamente el verso 16 y solo el 20. Hashem de los ejércitos, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste los cielos y la tierra. Ahora pues, Hashem, Dios nuestro, líbranos de su mano, para que todos los reinos de la tierra conozcan que solo tú eres Hashem. Entonces, note usted, no hay dos dioses, no hay tres dioses, no hay un Dios junior, no hay nada de eso, solamente hay un único Dios. Y el Mashiach no es Dios. ¿Qué dice ahora Yeshayahu? Isaías 43, del 10 al 11. Ustedes son mis testigos, dice Hashem, y mi siervo que yo escogí para que me conozcas y creas y entiendas que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será de mí después. Yo Hashem, y fuera de mí no hay quien salve. Entonces el que salva no es el Mashiach, el que salva es Hashem. El Mesías es solamente un conducto, vamos a decirlo así, solamente es un instrumento en manos de Hashem y nada más. ¿Qué dice ahora el número 14? Isaías 44, 6 y 8. Así dice Hashem, Rey de Israel, y su Redentor, Hashem de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. No temas ni te atemorices. ¿No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije? Luego ustedes son mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte, no conozco a ninguno. Textual importante para la fe de todos. No hay otro poder fuera del Eterno. De él emana todo. No hay hijos, cuñados, suegras, vecinos, en el sentido de la
sustancia del Eterno. El Eterno es único en ese sentido. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. ¿Qué dice acá en Isaías? Yeshayahu 45:21. Proclama y hazlos acercarse y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio? Y lo tiene dicho desde entonces, sino yo, Hashem. No hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ninguno hay otro fuera de mí. Marquen eso porque es importante. El que salva no es el Mesías, el que salva es el Eterno. El Mesías solamente es una suerte de corbán agradable a Hashem y nada más. ¿Qué dice ahora Isaías y Yeshayahu 46:9? De las cosas pasadas acuérdense, de los tiempos antiguos, porque yo soy Hashem y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. Textual, o sea, no hay otro poder, no hay otra fuerza que esté jugando con Hashem a las fuercitas. Solamente Él es único en su, vamos a decir así, en su especie. ¿Qué dice Oseas 13:4? Mas yo soy Hashem tu Dios, desde la tierra de Egipto. No conocerás pues otro Dios fuera de mí, ni otro Salvador fuera de mí. Otra vez, el que ejecuta el acto de la salvación no es un ser humano, sino es el Eterno. Y es cierto que el Mesías envió salvadores, como el caso de Josué, Moshe, Ahod, David, incluso Yehoshua mismo. Pero otra vez, note usted que ellos no ejecutan ninguna salvación, solamente son siervos del Eterno. El que realiza el acto de la salvación es Adonai Elohim. El ser humano solamente va a ser una herramienta en manos de Hashem. Por lo tanto, la herramienta no es la que salva, sino la esencia, en este caso el Creador mismo. 18. Joel 2:27. Y conocerás que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Hashem tu Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Otra vez, no existe otro Dios, no existe un padrino del Eterno, un hijo, un entenado, en el sentido de sustancia estoy hablando. 19. Y Hashem será rey sobre toda la tierra, y en aquel día Hashem será uno, y su nombre es solo uno. Otra vez, no dice unidad compuesta, no dice toda la familia, solamente habla de uno. Entonces, acá debemos nosotros, mis amados amigos, ser un poco críticos y decir que el cristianismo, y entiéndase por cristianismo que engloba al catolicismo y a todas las iglesias protestantes, y también a testigos, afirman implícitamente que de nosotros, los talmidín, debemos abandonar a Hashem de su Torah para seguir a un nuevo Dios llamado el Jesús griego, con un supuesto Nuevo Testamento, una nueva revelación. Pero ya hemos explicado que los escritos de los primeros discípulos no son inspirados divinamente. ¿Qué significa eso? Que no son un Nuevo Testamento, ¿ya? Porque en primer lugar el Eterno no está muerto, sino solamente va a ser la colección de las memorias que los talmidín van a tener del maestro, Mateo, Juan, Marcos. Solamente son las memorias de las primeras comunidades y cómo plasmaron las enseñanzas de Rabí Yeshua en un aspecto físico. Por esa razón que los primeros discípulos tienen como un propósito transmitir esto oralmente, no crear un Nuevo Testamento como lo hizo Marción del Ponto, Marción el hereje. Él es el que va a crear la separación de Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Entonces, esto es un error, ¿correcto? Sino solamente la transmisión de las palabras de Mashiach. Hashem prohíbe hacer idolatría a algún dios ajeno o algún hombre semidivino, y se nos ha enseñado que no hay ningún otro dios sino solo Hashem. Más aún los paganos dicen que hacerlo no tiene nada de malo, y no es pecado porque según ellos ahora la figura deformada del Jesús griego, que no es otro que Zoroastro, y que Hashem, de acuerdo al catolicismo y al protestantismo, son el mismo Dios. O que Jesús es el Hijo de Dios, es decir, en el sentido de sustancia, un Hashem pequeño similar a él, un Hashem Junior, lo cual es Abodazara, porque esa es doctrina gnóstica, la doctrina gnóstica que separa dos poderes, el de Nimurgo y el Dios inferior. Entonces, si nosotros creemos que el Maestro es un Dios pequeño, un Dios hecho carne, estamos con la creencia gnóstica, y mucho cuidado porque eso no viene del pueblo de Israel. Por eso, Rab Shaul refuta y aclara que esta afirmación que heredan los paganos del gnosticismo es errónea, y dice en Romanos 7:4, así que también vosotros, hermanos míos, han muerto a las leyes del Eterno mediante el cuerpo de Mashiach, para que seas de otro. ¿Y quién es ese otro? Únicamente el Eterno, ¿correcto? Entonces vamos a notar acá
que hay un solo Dios. Porque yo sé que acá mucha gente va a decir, amado hermano, pero he visto pasajes en la Reina Valera, vamos a revisar todo eso y darle su correcta lectura. Hay un solo Dios que no tiene socios. Vamos a ver que en la Higueré de Tito, dice literalmente, en Tito 2:13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria del gran Dios y de nuestro Mesías libertador, Yeshua. Notemos, amados hermanos, que Rab Shaul Mitarsis, correcto, en otra sección de la misma Higuereta Tito, carta a Tito, hace otra distinción entre el Eterno y Yeshua ben Yosef. Y añade, gracia, misericordia y paz de Dios y del Padre de nuestro Señor Yehoshua, nuestro libertador. Ahora notaremos nosotros los siguientes versos para notar la distinción obvia, cuál es la diferencia entre el Eterno y Yehoshua. Para ello vámonos a Carta a los Romanos, capítulo 16-27. Voy a leer en la versión Reina Valera y le voy a dar la aplicación correcta. Porque recuerden, una traducción perfecta jamás va a haber. Todo traductor le va a poner siempre su teología al texto. Lo que podemos hacer nosotros es tener una mente hebrea y con esa mente ya hacemos la depuración. Y en la Reina Valera dice, al único y sabio Dios, sea la gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Notemos acá y pensemos con mente hebraica. Dice, al único y sabio Dios, coma. Recuerda usted, ahí no dice al único y sabio Yeshua, dice al único y sabio Dios, coma. Sea la gloria mediante significa a través de Yeshua HaMashiach para siempre. ¿Qué significa? Que a través del Mesías se hizo Kiddush Hashem, se bendijo el nombre del Eterno. Y otra vez, acá Pablo, Rab Shaul, no confunde a Hashem con el Mesías. Versión Reina Valera. Primera de Corintios 1:3. Y notemos que dice acá. Versión Reina Valera. Gracia y paz a vosotros, Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Así estoy leyendo como dice en la Reina Valera. Otra vez, notemos nosotros con una mente hebrea. Gracia y paz a vosotros, coma, y notemos en coma, de Dios nuestro Padre. No dice de Yeshua nuestro Padre, dice de Dios nuestro Padre. Y aplica la palabra y es una conjunción que va a conectar dos ideas. Y del Señor Jesucristo, que debe ser traducido como el Maestro Yeshua. Ahora vámonos a otro texto más, para notar otra vez las diferencias. ¿Qué dice 2 de Corintios 13:14? Y dice así la palabra de Hashem. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con vosotros. Amén. Ahora, otra vez, como esta es una versión greco-romana, hay que darle el entendimiento. Sería la gracia del Maestro Yeshua, el amor de Dios. Marca usted, nos dice el amor de Yeshua. Acá se está diferenciando con una primera coma quién es el Maestro y añaden la coma que el amor viene del Eterno, y la comunión del Espíritu de Santidad, que sea con ustedes. Entonces, acá lo que quiero notar es que los paganos dicen que acá aparece la Trinidad. De ninguna manera, porque acá solamente se le llama a alguien Dios, ¿correcto? Y en este caso es Hashem, porque separa a través de la coma quién es la primera, vamos a decir así, el primer sujeto en esta oración, en este caso Yeshua, a quién le corresponde el amor, a Hashem, y la comunión que tiene que haber en el espíritu profético, en el espíritu de santidad. Ahora, vámonos a Gálatas capítulo 1, correcto, versículos 1 y 3. Gálatas 1, versiones Reina Valera, dice así. Pablo, apóstol, paréntesis, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo, y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Si nosotros leemos con mente hebrea, correcto, notamos que Shaul dice que no es apóstol de hombres, sino del Mesías, o sea, de Yeshua. Y note usted que hay una y otra vez, no está combinando al Mesías con Hashem. O sea, para Pablo está claro que el Mesías es un siervo y que el Eterno es el Padre. Note usted, a Pablo nunca lo va a ver a Rab Shaul decirle al Maestro Padre, jamás. Porque Padre, Abí solamente está para Hashem. Y acá añade, ¿quién le resucitó de los muertos? Y esto mata la deidad del Mesías.
porque si el Mesías fuera un Dios, no necesitaría que Hashem lo resucite, sino él mismo se autorresucitaría. ¿Qué dice Gálatas 1:3? Gracia y paz a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. O sea, otra vez acá vemos en versión de Reina Valera que está dejando bien claro Shaul que el Eterno es uno, a quien se le conoce como el Padre, y que otro es el Mesías. O sea, no se confunda los dos con Dios, porque solamente para Padre y Dios está utilizando a Hashem. ¿Qué dicen mis amados hermanos? La carta a los Efesios, capítulo 6, versículo 23. Vamos a ver. Para mayor facilidad de las personas, estoy usando versión de Reina Valera para que aprendan a darle un entendimiento correcto. Paz a los hermanos y amor con fe, de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Otra vez, marque usted esa palabra Dios Padre, o sea que solamente hay un Dios. ¿Se da cuenta? Incluso hasta en la Reina Valera notamos nosotros que Rav Shaul da solamente como Dios a alguien. Y eso es muy importante de tener en cuenta. Ahora vámonos a Filipenses 1:2 y 1:12. Filipenses 1:2 dice así: gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre. Marca usted eso. Y conjunción del Señor Jesucristo, versión de Reina Valera. ¿Qué significa esto? Que no se está combinando al Dios Todopoderoso con el Maestro de Nazaret. Incluso acá en la Reina Valera podemos notar que no está en la mente de Rav Shaul una trinidad ni nada de esos paganismos. Y acá en el 11 añade, Filipenses 1:11, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo, para la gloria y alabanza de Dios. O note esto otra vez, que la justicia y el fruto de justicia va a ser solamente por medio de, a través de el Mesías. ¿Correcto? ¿Para qué? Para que ese le dé la gloria no al Mesías, sino a Dius. Marque usted eso que es muy importante. Vámonos a carta a Colosenses capítulo 2, versículos 2 y 3. Ok. Vamos a ver qué dice el texto de Colosas. Acá lo tenemos. Y note usted algo muy importante. Colosenses capítulo 2, versículo 2 dice: para que sean consolados sus corazones, unidos en el amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Jesús. No dice el misterio de Jesús, el misterio de Dios. Marcos, eso grande. El Padre, ¿ves? ¿Se das cuenta? Ya con eso la tenemos clara. Y de Cristo, y de Mashiach. O sea que acá Rav Shaul otra vez sigue diferenciando a quién es Adonai Eloheinu y quién es justamente el Mesías. 3. En quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Entonces, otra vez, no se adora al Mesías y no se le confunde con el Eterno. Vámonos a 2 de Tesalonicenses, capítulo 3, 5. Y dice así: y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios, y a la paciencia de Cristo. Otra vez, note acá que el amor es de Dios, Ahabá. Entonces marca usted amor de Dios. ¿Se da usted cuenta? No combina al Mesías con el Eterno. Rav Shaul se la tiene totalmente claro que no es el mismo, sino uno es Dios el que crea todo y otro es su siervo. Principio de la agencia divina. Que dice 1 Timoteo 1:2. A Timoteo, verdadero hijo de la fe, gracia, misericordia y paz, de Dios nuestro Padre y, conjunción, de Cristo Jesús como nuestro Señor. Note usted otra vez, a Dios le llama nuestro Padre. Nunca va a ver usted que a Yeshua le llama nuestro Padre. Por lo tanto, acá queda totalmente claro que el Mesías no es Dios. 1 Timoteo 5:11.
Y añade acá, dice, pero viuda, más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelaron contra Cristo quienes quieren casarse. 5:21, repito, es 1 Timoteo 5:21. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. ¿Qué significa? Otra vez dice delante de Dios, que le da el primer lugar a Dios, quien va a estar en el Olam Jaba, y del Mesías Yeshua, quien se encuentra en el plano terrenal. Entonces es muy importante la diferencia que hace Rav Shaul. 1 Timoteo 6:13, versiones Reina Valera. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. ¿Qué puede usted notar acá, mi amado amigo y hermano? Que le manda delante del Eterno. El personaje principal es el Eterno. Y de Mesías cuando dice, porque otra vez el Mesías tiene que estar en un segundo plano. Porque en el primer pedestal está el Eterno, Dios único e indivisible. Y en el segundo plano su siervo, quien también se merece respeto por las cosas que hizo en vida. Finalmente, que dice 2 de Timoteo 4:1. Vamos a ver. Te encarezco delante de Dios, no dice delante del Mesías, y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Note usted que acá no dice en primer lugar al maestro, sino en primer lugar pone a Dios. Entonces, ¿qué notamos nosotros acá? Que el lugar de la honra y la gloria es solamente para Hashem. Al Mesías se le respeta porque él hizo, vamos a decir, la voluntad del Eterno, como se respeta a Moshe, como se respeta a Jeremías, pero solamente a Dios se adora. Además, son las palabras de Shaul Mitarsis, un hombre que no conoció a Yeshua ben Yosef, ni tampoco lo conoció en persona. ¿Dónde está lo complicado para las personas? Hasta hemos notado que incluso en la Reina Valera se nota claramente que no hay una combinación de quién es el Eterno y quién es el Mesías. Pero ¿dónde suele marearse la gente? Vámonos a Titos capítulo 2, versículo 13 en versiones Reina Valera, que es una versión que utiliza todo el pueblo. Dice así: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Bien, marca usted y apunte por favor. Voy a retomar las palabras de Rav Amiel. Cuando se ve la palabra Theos en griego, aplicado a seres humanos, porque recuerde, también se aplica la palabra Theos a seres humanos, o lo que sería equivalente Elohim a seres humanos, no debe tomarse como Dios en el sentido estricto, debe tomarse como juez, como supremo, como poderoso, como legislador. Entonces, ¿cómo sería una lectura correcta? Y por favor, márquelo. Sería en todo caso lo más correcto, en Tito 2.13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran juez y Salvador, Yeshua HaMashiach. O sea, donde usted vea la palabra Dios, Theos, aplicada a la persona de nuestro maestro, correcto, debe entenderse ese Dios que tiene varias acepciones. Cuando aplica a Yud He Vav Hei, sí se deja como Dios, pero cuando aplica a seres humanos, como el caso de Orodos, le menciona así en un texto en Hechos, como también aplica el caso de nuestro maestro, ese Dios no debe ser entendido como la divinidad, debe ser entendido solamente como un juez supremo, como un magistrado. Entonces, cada vez que usted vea esa palabra Dios en nuestro maestro, al costadito nomás, jálele usted y póngale juez y magistrado, porque si usted lo lee así diría: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran juez, o de nuestro maestro y salvador, ya tiene otra connotación. Pero cuando se lee así tal cual, como acá han puesto en la Reina Valera, que le ponen Dios con mayúscula al hablar de Mashiach, entonces ya se crea dos dioses. Y hemos revisado todos los pasajes y eso contradice la Torah. Y eso, ¿cómo se llama, mis queridos? Avodah Zarah, culto externo.
Entonces, vamos a notar nosotros que aquí cometieron un error, que en el versículo Igeret Bet Shimon, segunda de Pedro 1:1, en otras palabras, hay una manipulación al traducir. Incluso vemos que la Biblia americana católica va a traducir de una manera diferente. En Tito 2:13 va a decir, la manifestación gloriosa del gran Dios y de nuestro Mesías, Yeshua. O sea, ahí está separando que la manifestación gloriosa es de Hashem y de Mesías es otra cosa. Entonces, ahí note, el uso de un artículo en griego fuertemente sugiere una aplicación adicional. Cuando lo ponen así a secas, del gran Dios libertador Yeshua, ahí viene el problema. Entonces, hay que notar, mis amados hermanos, que esto es bien importante notar. Una i, una coma puede hacer la diferencia. Entonces nosotros vamos a notar también que Shaul, el mismo autor de Titos 2:13, escribe en Primera de Corintios, para nosotros sin embargo solo hay un Elohim poderoso, el Padre. Y se acabó, o sea, no hay otro poder. Es increíble que en muchas Biblias católicas, incluso aún teniendo doctrina trinitaria, no aparezca la traducción de Tito 2:3, como aparece en las Biblias protestantes. Vemos que dice, señores, el texto del código sinaítico menciona lo contrario. El verbo usado en el texto griego es libertador, ¿correcto? Que en el griego está denotado por sótiros y no la palabra sotir, ¿correcto? Está vamos a decir, explicado como un sustantivo pero no como un verbo, es decir, lleva un genitivo, ¿ya? Un análisis morfológico de los escritos de los primeros discípulos no indica la función gramatical en sustantivos casos como el genitivo, que es posesión de o separación de. Entonces, si nosotros analizamos la palabra sótiros, de libertador, y no la palabra libertador, o sea, sótiro, entonces hay que entender algo. Si nosotros decimos de el libertador y el libertador no es lo mismo. Cuando dice de significa una posesión. Y cuando dice el libertador es porque alguien está haciendo la diferencia. Entonces, en la traducción hay una gran cisma entre el cielo y la tierra, y obviamente esto tiene que ver con las traducciones. Note usted que la palabra soter, salvador, correcto, del hebreo Moshiach, tiene que ver con libertador, y la palabra sótiros, con un artículo que va a acompañar al sujeto. Sótiros alude a un genitivo, según la gramática griega. Entonces es importante. Y nosotros debemos notar esto porque a la hora de la traducción esto va a causar la gran diferencia entre una buena traducción y una mala traducción. El cristianismo, el cual se autodenomina dogma, jamás aceptará la verdad de los textos más antiguos, quedándose afirmado nuevamente que el Shema Israel, el monoteísmo hebreo, nos muestra. ¿Qué dice, por ejemplo, la traducción de Pablo Besón en ese mismo versículo de Tito 2:13? Aguardando la bienaventurada esperanza y manifestación para la gloria del gran Dios, coma, y de nuestro libertador Yeshua el ungido. O sea, ahí ya da otra connotación porque ya hay una coma que está delimitando que hay una pausa que separa a Dios del Mesías. La Biblia de Peregrino en Tito 2:13 de Luis Alonso Schockel dice: esperando la promesa dichosa y la manifestación de la gloria de nuestro Dios, y de nuestro libertador Yeshua. Entonces, otra vez vamos a notar eso, correcto, que la mitología, señores, no tiene cabida en la tradición oral de los primeros discípulos. ¿Qué significa? Que debemos erradicar de la mente preexistencia de Mesías, Dios divino, hombre encarnado, hombre Dios, Hijo del Espíritu Santo. Todo eso es Abodá Zara. Entonces hacemos ahí dos preguntas internas. ¿Es Yehoshua ben Yosef el Mesías Dios? ¿Dijo Yeshua ben Yosef alguna vez ser Dios? ¿Tienen los cristianos más de un Dios? Les pregunto. Todas estas preguntas tienen respuesta en la tradición oral de los primeros discípulos, respondiendo ella misma, un rotundo no. El Cristo de la mitología pseudo-cristiana es el típico del cuento de hadas, de Hollywood.
He aquí uno de los baluartes donde las mitologías se adhieren, correcto, para salir de la realidad. Entonces en la Reina Valera, Tito 2.13 está horrorosamente traducido y traduce: esperando aquella esperanza bienaventurada, y la manifestación del gran Dios y nuestro Salvador Jesucristo. Entonces hay que notar ahí que al no distanciar, correcto, esto se puede confundir. Entonces ese es el gran problema, correcto, y ya estamos analizando nosotros cómo saltar ese bache. Entonces, mis amados hermanos, es importante tener mucho en cuenta todo este tema de las traducciones, porque si no tenemos en cuenta la mentalidad del traductor, ahí vamos a caer obviamente en las trampas de la traducción. Notamos también en Mateo 16:27, para reforzar más lo acá comentado, que añade: porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre. Marque usted que la gloria no es de Él, con sus mensajeros, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Otra vez el Mesías hablando de la gloria de un Dios. ¿Qué dice en Marcos 8:38? Porque el que se avergonzara de mí, de mis palabras, en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él, cuando venga en la gloria de su Padre. Marca usted la gloria de su Padre, con los santos mensajeros. Entonces, otra vez la gloria solamente le corresponde a Hashem. Notamos, amigos míos, que muchas de las grandes mitologías cristológicas son tendencias del paganismo greco-egipcio-babilónico, como lo dijo uno de los más conocidos emisarios de Rabbi Yeshua, 1 Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Yeshua el ser humano. ¿Se da usted cuenta? No dice Yeshua el Hashem Junior, sino dice Yeshua el hombre, o Yeshua el ser humano. Entonces no hay 1, 2, 3, 4, 5 dioses, sino hay solamente uno. Entender a Hashem como Dios uno y único, a Yeshua como su ungido para ser el portador de la corona de David, y entender a la Ruach HaKodesh solamente como la presencia del Eterno, como el Espíritu de Santidad, nada más, no como el tercer Dios de la pagana Trinidad. Entonces, notemos que en la era mesiánica serán las naciones las que seguirán a los judíos, y no existe un solo texto en la Tanakh que diga que los judíos se convertirán a nombre de Dios en la era mesiánica. El profeta Yirmiyahu dice que en la era mesiánica serán las naciones quienes reconocerán que su religión fue mentira, no así los judíos, como está escrito. Oh Hashem, fortaleza mía y fuerza mía, refugio mío en tiempo de mi aflicción, a ti vendrán, ¿qué cosa? Naciones. Marca ustedes. Desde los extremos de la tierra, y dirán: cierta mentira poseyeron nuestros padres, como vanidad, y no hay en ellos provecho. Punto seguido. ¿Hará acaso el hombre dioses para sí? Mas ellos no son dioses. Otra vez, note usted que acá la consigna es clara, un monoteísmo totalmente claro y aplastante. El profeta Zeharyá dice que en la era mesiánica serán las naciones quienes seguirán a los Yehudí y no que se convertirán al cristianismo, como está escrito. Zacarías 8:23. Así dice Hashem de los ejércitos: en aquellos días 10 hombres de todas las lenguas de las naciones se tomarán del manto de un judío, diciendo: iremos con ustedes porque hemos oído que Dios está con ustedes. Entonces es interesante notar que no es que el pueblo de Israel se va a hacer a las naciones, sino al revés. El profeta Zeharyá continúa diciendo que en la era mesiánica será el remanente de las naciones las que subirá con los Yehudim a adorar a Hashem. No será el remanente de los judíos quienes subirán a adorar al Jesús griego, a Roma, correcto, ya que esta doctrina la abrazan no solamente los católicos, los cristianos, los mesiánicos, los efraimitas, todos abrazan la doctrina del hombre Dios. Una hermana me preguntaba, justamente por un maestro muy conocido y muy querido de Puerto Rico, no voy a mencionar su nombre, de este maestro, por ética, pero que este maestro estaba diciendo que el Mesías es un hijo por adopción, con lo cual otra vez volvemos al paganismo. Entonces note usted que son
bases que tenemos que tener para nosotros tener claras las cosas. ¿Y qué dice Zacarías 14:16? Sucederá que todos los sobrevivientes de todas las naciones que fueran contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al rey Hashem de los ejércitos. Mire, no dice adorar al Mesías, dice adorar al rey Hashem de los ejércitos. Y celebrar la fiesta de Sukkot, Cabanas. El profeta Malachi dice que los idólatras y los malvados serán destruidos, y que solo quedará el polvo de sus cenizas en los pies de los que temen al nombre de Hashem, como está escrito. Malaquías 3, del 19 al 21. Porque aquí viene el día ardiente como un horno, y serán todos los malintencionados y todos los que obran con maldad, los idólatras, como paja que los abraza. El día que se aproxima, dice Hashem de los ejércitos, que no dejará de ellos ni rama. Pero ustedes, los que temen mi nombre, aplastarán a los malvados, porque serán ceniza abajo de la planta de sus pies. ¿Qué dice complementariamente Josué, Yehoshua 24, del 14 al 15? No sé tú, pero yo diré como dijo Yehoshua ben Nun. Ahora pues teme a Hashem, sírvanle con sinceridad y en verdad, y quiten de entre ustedes los dioses a los cuales sirvieron sus padres al otro lado del río, y en Egipto, y sirvan a Hashem. Y si les parece mal servir a Hashem, escojan hoy a quién servirán, si a los dioses a quienes sirvieron sus padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habita. Pero en cuanto a mí, y marco este grande, yo y mi casa serviremos a Hashem. No dice serviremos al Mesías, serviremos a Hashem. Hashem prohíbe creer en cualquier otro ídolo que Abraham, Isaac y Jacob jamás conocieran. Está prohibida la idolatría. Toda otra supuesta deidad, dicho en otras palabras, un Dios hecho carne, un Dios persistente, un cruce entre el Espíritu Santo y una mujer, son ídolos, y adorarlos es idolatría, como está escrito. En pos de Hashem vuestro Dios te harás encaminar, y a él habrás de venerar, sus mandamientos habrás de cuidar, y su voz habrás de escuchar, y a él habrás de servir, y a él habrás de adherirte. Empero el falso profeta, aquel que soñare un sueño, habrá de ser muerto, porque ha hablado palabra desviadora de Hashem, tu Dios, quien los ha sacado a ustedes de la tierra de Egipto, y el que te ha rescatado de la casa de servidumbre, para desviarte del camino que te ha ordenado Hashem, tu Dios, encaminarte por él, y extirparás al malo de en medio de ti. Cuando te incitare tu hermano, hijo de tu madre, o hijo de tu hija, o la mujer de tu regazo, o tu amigo, que es como tu ser querido, y en oculto te dice, vamos y adoremos a otros dioses que no hemos conocido, ni tú ni tus padres, de los dioses de los pueblos que están en derredor cercanos a ti, o distantes de ti, desde un extremo de la tierra a otro, no los sigas. Esto está en Deuteronomio 13, del 5 al 8. Preguntas reflexivas. ¿Por qué creer en Jesús como un Dios hecho carne es idolatría? ¿Por qué transferir la deidad y el honor de Hashem, nuestro Dios, a un ser humano? Segundo, Jesús es un personaje clonado y deformado por el paganismo, mientras que el judío Yeshua era un revolucionario que preservó el honor de Hashem y de la Torá, por sobre todo, como él mismo declara en Marcos 10:18. Y el rey Melech HaMashiach dijo, ¿por qué me llamas bueno Top? Nadie es bueno, excepto Elohim. Pregunta 2. ¿En la era mesiánica los judíos se convertirán al cristianismo? Para nada. Los no judíos se unirán al pueblo de Israel y declararán ellos mismos. Zacarías 8:3. En aquel día, dice Hashem de los ejércitos, 10 hombres de todas las lenguas de las naciones irán del vestido del zitzit de un judío diciendo, iremos con vosotros porque hemos oído que Hashem está con ustedes. Hasta este momento solo Yeshua de Nazaret reúne todos los requisitos y la genealogía correcta para que sea el Mesías. 10 puntos. Hijo de una judía, hijo de un hombre de la tribu de Judá. 2. Descendiente del linaje davídico. Descendiente por la línea de Salomón. 4. Anunciado por el profeta Eliyahu, que sabemos que es Juan el Bautista, Yohanan Tevilá, y que sea ungido con el aceite especial de la unción, Marcos capítulo 13, que haga que todo el pueblo de Israel en el exilio regrese a la tierra de Israel. Y sabemos que en la fiesta, correcto, cuando Mashiach estaba, varios griegos quisieron conocer, porque se estaba dando cumplimiento al reino teocrático.
que haga que todos los judíos del mundo regresen a la Torá y a cumplir todos los mandamientos. Eso es correcto, por eso él dijo, ¿por qué anulan el mandamiento de Hashem con tus tradiciones de hombres? Totalmente claro. 7. Que se haga que se construya el tercer templo, falso. Yeshua no tiene ninguna labor de constructor, ni de albañil, ni de arquitecto. Lo que él ha hecho que se construya es el templo del cuerpo, a través de la Tejiat Hametim, resurrección de los muertos, correcto, que tiene implicaciones de nivel Sot. 8. Que en su tiempo el mundo viva una paz universal, y esa paz tiene que emanar de nuestros corazones y ser transmitida a nuestros vecinos. 9. Que haga que el conocimiento de Hashem sea universal. Precisamente para esto mandó a sus talmidim a formar yeshivot, a formar casas de estudio, para que el conocimiento del Eterno sea alcanzado por todos. 10. Que en su tiempo la idolatría, el mal y el pecado no existan más. Totalmente. Para que ya no existan más, primero uno tiene que erradicarla en sí mismo y otra vez transferir esa energía a los demás, para que los demás, viendo un arquetipo, puedan seguir ese modelo. Entonces, no puede haber era mesiánica sin Mesías, ni Mesías sin era mesiánica. ¿Correcto? Y el Mesías nunca vendría en el fin de los días, como dice la versión Valera, sino en el Tajlit Haolam, que significa en el cambio de época. Entonces es muy importante, mis amados amigos, de tener en cuenta, ya que son aspectos toraicos que hay que nosotros notar. Ahora, rápidamente, ya que estamos en este capítulo 10, en este capítulo 11, vamos rápidamente a saltar al capítulo 12. ¿Ah? En el capítulo 12, el requisito durante la era mesiánica es que la enfermedad y la muerte no existan más, como está escrito. En la era mesiánica, la enfermedad y la muerte no existirán más. Los muertos resucitarán. Pregunta, ¿por qué los idólatras no tienen parte en el mundo por venir? Vamos a ver también Mentiras de la Reina Valera, el linaje real davídico actual y los candidatos al trono, y pregunta, si falla el Mesías en su misión, ¿puede regresar a terminar su misión? Y añado, ¿es correcto hablar de dos venidas del Mesías o solamente de una? Vamos a tratar eso de una vez. Entonces notamos nosotros que el Mesías tenía que abrir el ojo de los ciegos y de los sordos, Isaías 35:5. Y vemos que esto tiene su cumplimiento durante la instalación del reino teocrático. Toldot Yehoshua, o libro de Mateo, capítulo 9, del 27 al 31. Y partió de ahí Yeshua, y aquí dos ciegos corrían detrás de él gritándole, apiádate de nosotros, hijo de David. Y él entró en la casa, y se le acercaron los ciegos y les dijo, su fe los sanará. Y se abrieron los ojos de ellos enseguida y vieron, y les mandó, guárdense de que no se sepa esto. Y ellos salieron y lo revelaron en toda aquella tierra. Ahora, vimos que ahí va a abrir la vista a los ciegos, y también se habla justamente de los cojos. Dice en Isaías 35:6, entonces brincará como carnero el cojo, y cantará la lengua muda, porque hendieron en el desierto las aguas y arroyos de estepa. Y vemos cómo esto tiene su cumplimiento en la era mesiánica. Entonces Yeshua entró en el bote, Mateo 9:1 al 8, y navegaron y regresaron a la ciudad, y trajeron ante él un enfermo de contracciones, que en lengua extranjera es parácletico, y tendido en su camilla, y vio Yeshua y los pensamientos de ellos, y le dijo al enfermo, ten valor, mi hijo, en fidelidad de Dios es que se te han perdonado tus delitos menores. Y algunos de los jajamí, los sabios, decían en sus corazones, este blasfemo. Y vio Yeshua sus pensamientos y les dijo, ¿por qué piensan mal esos corazones? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados están perdonados, tus delitos menores? O levántate y anda. Solo para informarles que el Hijo del Hombre puede perdonar los delitos menores en la tierra, y le dijo al enfermo, levántate, toma tu camilla y camina. Y él se levantó y se fue a su casa. Y vieron las multitudes y temieron mucho y alabaron a Hashem, quien había dado poder a los hijos de los humanos para hacer cosas como este. ¿Qué otro aspecto más tiene que darse durante la era mesiánica? Que Hashem debe anular la muerte para siempre. Entonces borrará Adonai Hashem la lágrima de todo rostro y la afrenta contra su pueblo, y quitará de sobre todo las tierras, porque Hashem lo ha hablado.
Y vamos a ver cómo va a tener inicio esta promesa en Toldot Yehoshua, Mateo capítulo 27, del 45 al 53. Y a la hora sexta se hizo oscuro en todo el mundo, y se levantó para la hora novena. Y Yeshua gritó en gran voz diciendo en la Shon Kodesh, lengua sagrada, Eli, Eli, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y uno de los que estaban en pie le dijo, este llama a Elijah. Inmediatamente tomaron una esponja y la empaparon en vinagre, y se la dieron a beber. Pero otros decían, veamos si viene Elijah, y le salva. Y en otra ocasión Yeshua gritó a gran voz, y envió su alma a su padre. Entonces se desgarró el paroquet Hamikdash, el velo del templo, en dos rasgones, de arriba hacia abajo, y la tierra tembló y se rompieron las piedras. Y anote usted esto, y las tumbas se abrieron, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra se levantaron, salieron de sus tumbas, y después que vieron entraron a la ciudad santa y se rebelaron a muchos. ¿Dónde está el reclamo antimisionero? Le van a decir ustedes que la muerte y las enfermedades ya no deben existir más, y esto se debe a la literalización de los textos, ya que obviamente nosotros sabemos que el único que cura enfermedades como el COVID-19, que salva de la muerte, incluso le devuelve la vida a aquellos que están en estado de coma, es Hashem. Y que a través de la promesa del Maestro Yeshua, a través de la vida que él llevó como piadoso, como Hasid, es que nosotros podemos acercarnos al trono de su gloria. Entonces, al decir que la muerte, la enfermedad ya no existirán más, no significa que van a desaparecer, porque entienda, eso es parte de la naturaleza con que el Eterno nos ha creado. Para desaparecerlas habría que alterar el orden natural, y eso solamente compete a Hashem. Entonces el Mesías no es el que va a hacer un trabajo mágico religioso de, vamos a decir, el trabajo del ser humano. El trabajo del ser humano es un trabajo espiritual, es su responsabilidad, y él tiene que mirar justamente al Maestro Yeshua, quien pudo vencer a la muerte, correcto, quien pudo trascender tiempo y espacio, y que su mérito justamente es el que nos ayuda a nosotros a seguir esas pisadas. Entonces, ¿qué podemos notar acá? Que no es que la muerte y la enfermedad desaparecerán para siempre, porque otra vez forman parte de nuestra naturaleza humana. Para nosotros dejar la Or con Ayin y pasar a una Or con Aleph, debemos alcanzar los mundos superiores. ¿Y eso cómo se logra? Elevando el nivel de conciencia y aniquilando el yo, lo que se conoce en la Kabbalah como el Satán. Entonces, en el requisito, vamos a ver, número 13 y de la era mesiánica, menciona justamente, mis amados hermanos, que los que resucitan, vamos a ver, que dice Isaías 25:8, anulará la muerte para siempre. Entonces borrará el Señor Hashem la lágrima de sobre el rostro de ellos y la frente de su pueblo, y quitará de sobre toda la tierra, porque Hashem lo ha hablado. Primera promesa de una destrucción de la muerte. ¿Qué dice Isaías 26:19? Que revivan tus muertos, mis cadáveres se levanten, despiértense y canten, moradores del polvo, porque roció luces de tu rocío y la tierra de los caídos sacará fuerte. Entonces, ¿qué significa la palabra morir? Morir viene del griego thanatos, y thanatos tiene que ver con la separación del cuerpo y el alma. Entonces, al hablar que la muerte será aniquilada, es que ya no va a haber esa separación que tiene el hombre con el Eterno. Ahora, ¿qué más aporta en el tema de la resurrección Daniel 12:2? En aquel tiempo se salvará tu pueblo, porque el que se haya escrito en el Sefer Hayim, el libro de la vida, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra se despertarán, unos para vida eterna y otros para soportar vergüenza, para escarnio eterno. Y así añade, así ha dicho Hashem sobre los huesos: he aquí yo traeré un espíritu sobre ustedes y revivirán, porque sobre ustedes tendones haré crecer, sobre ustedes carne, y haré cubrir sobre ustedes piel. Pondré en ustedes un espíritu y revivirán, entonces sabrán que yo soy Hashem. Por eso el profeta profetiza y diles: así ha dicho Hashem el Señor, he aquí yo abriré sus tumbas y les haré levantar de sus tumbas, oh pueblo mío, y traeré a ustedes a tierra de Israel,
entonces sabrán que yo soy Hashem cuando abra sus tumbas y cuando los haga que se levante de sus tumbas. Oh pueblo mío, pondré mi espíritu en ustedes y revivirán, y los dejaré a ustedes sobre su tierra, y entonces sabrán que yo soy Hashem y he hablado lo que he dicho. Entonces, esta promesa de la resurrección vemos nosotros que se va a ejecutar durante la era mesiánica. Durante la era mesiánica, Yeshua resucita a Eliezer, Lázaro, a la hija de Jairo, cura a la suegra de Pedro. El Rav Shaul en el libro de Hechos también produce la resurrección de un joven quien se había quedado dormido y se cayó de un edificio. Entonces no es algo nuevo, no es algo raro, y no es una cosa que va a ser tan extravagante, sino es parte de la promesa que el Eterno ha prometido a sus piadosos, y que obviamente los talmidim van a canalizar esa promesa a través de la vida de los creyentes. Entonces, ¿dónde es el problema con el ortodoxismo? El ortodoxismo toma todo esto literal, dejándole todo el trabajo a Mashiach y quitándole de en medio que el Mesías no va a hacer el trabajo. El trabajo lo van a hacer los seres humanos. El Mesías es solamente un prototipo, un modelo, es un guía y nada más. Entonces es así como debe de entenderse, porque acá aparentemente, correcto, es que cuando se dé el reino mesiánico ya se acabó la muerte y ahora dejamos de ser Or con Ayin y nos pasamos a convertir en Or con Aleph. O sea, como si el Mesías va a hacer todo el trabajo. Y note usted, el Mesías no va a hacer el trabajo. El Mesías ya hizo el trabajo. Nos dejó una escuela. Ahora depende de nosotros trascender esa escuela y salir de esa Or con Ayin, que significa piel, y pasar a la Or con Aleph, que significa luz. Pero ese es un trabajo espiritual que cada uno de nosotros debe hacer. Entonces, así tenemos nosotros que analizar y poner acá los pies sobre la tierra. Porque voy a hacer un paréntesis. Desde las ciencias bíblicas y la crítica textual, abrí paréntesis, la resurrección de los muertos va a ser una doctrina que va a entrar todavía en el periodo de la Galut. ¿Qué significa esto? Que si revisamos los libros preexílicos, es decir, antes de la deportación a Babilonia, como por ejemplo, vemos en el Bereshit, en Génesis y en Shemot, correcto, solamente se habla que las personas duermen y son enterradas junto a sus padres, o algunos que dicen, ya harás descender con dolor mis canas al Seol. O sea, ahí no se habla de una resurrección, porque en esa primera etapa preexílica pensaban claramente que el cuerpo moría con el alma, correcto. Ese era el pensamiento que había antes del exilio, donde se comienza a construir teológicamente que el alma es inmortal en Babilonia. Recuerde usted que el pueblo de Israel no fue ajeno a la influencia de la cultura persa babilónica. En la cultura persa y babilónica sí existe el concepto de una vida después de la muerte, lo mismo que aplica al mundo egipcio y al mundo griego. Entonces lo que nosotros podríamos notar acá, que es en Babilonia donde ya va a haber atisbos de lo que es la resurrección de los muertos. Entonces el pueblo de Israel recién va a comenzar a hablar en esta etapa, como por ejemplo mencioné en Daniel, de una resurrección de los muertos, porque obviamente ya hay una influencia de corte babilónico. Por esa razón que cuando los Yehudim en el tiempo de Ezra regresan a la tierra de Israel, ya tenían consigo mismo esta enseñanza de la resurrección de las almas, porque es una doctrina que ellos han aprendido en Babilonia. Por esa razón que nuestro maestro habla de resurrección de los muertos y no de reencarnación de las almas, correcto, porque él también obviamente está a favor de la resurrección, y obviamente incluso el Ramban, Maimónides en sus 13 principios de fe también acepta el tema de la resurrección, correcto. ¿Qué podemos nosotros notar acá? Que hay estadios y etapas, vamos a decir así, en la teología de la Tanaj. Una etapa en la que se creía que el cuerpo moría con el alma, una etapa en la que se cree que el alma es inmortal, correcto, y obviamente sí hay influencias babilónicas, egipcia y griega, las sabemos todos, pero obviamente eso ya es algo que va a trascender lo físico, porque nos podrían preguntar entonces, otra vez en el paréntesis, ¿existirá la resurrección de los muertos? Diríamos desde el punto de vista físico, histórico, que no hay evidencia de eso. Pero si nosotros nos vamos al punto de vista espiritual, al punto de vista sobrenatural, podríamos decir que es posible, ya que la Besorá nos habla de la resurrección de Mashiach
la resurrección de Eliezer y de la hija de Jairo. Por lo tanto, no podríamos tomarlo como una mentira, sino como una realidad. Por lo tanto, a eso quiero llegar, que la resurrección de los muertos no debe ser entendida en términos históricos, sino tiene que ser canalizada en función a la parte espiritual, a la parte trascendente, correcto, a una parte que ya no se percibe con los sentidos. Vamos a una dimensión distinta, así lo debo de llamar. Entonces, esa sería mi respuesta para cerrar el paréntesis. Y si me preguntan a mí, entonces, Javier, ¿usted cree en la resurrección de los muertos? Diría sí, totalmente, es uno de los principios de fe que yo tengo. Ok, cerramos el paréntesis y volvemos a nuestro estudio, porque esa aclaración era necesaria decirla. Bien, la idolatría es un pecado muy grave que es castigado con caret, separación. La persona que es castigada con caret no tiene parte en el mundo por venir, es decir, la resurrección para esa persona no habrá, porque comete idolatría. Como sabemos, cómo y dónde las escrituras han sido manipuladas, cambiadas e incluso aumentadas, sabemos cómo los cristianos sinceros han sido manipulados psicológicamente por las sectas. Aún las sociedades bíblicas y las casas editoriales mintieron, manipularon y cambiaron las escrituras. No les importó saber que no eran ciertos sus inventos platónicos grecorromanos. Notemos que Juan el Bautista, Yohanan Tevilá, era el Eliyahu de su generación, no la reencarnación de Yohanan ni ninguna idea pagana. Por eso cuando los perushim le preguntan, ¿eres tú Elías?, él lo rechaza y niega, porque él está rechazando ser la reencarnación de Elías, pero lo que él no rechaza es ser aquel que prepara el camino del maestro, y eso, vamos a llamarlo así, es el ministerio de Elías. Entonces Juan es el Elías de su época, no es la reencarnación del profeta Elías. Ojo, eso téngalo muy en claro. Y es necesario notar que el texto no habla de los últimos tiempos, o sea, de un fin del mundo, sino del Tajlit Haolam. Tajlit Haolam connota cambio de época, pues dice, antes que llegue el día de Hashem, un día grande y temido, día que previó la venida de Yeshua, y Yohanan, el inmersor Juan el Bautista, el mismo que dijo que él no es la reencarnación del Eliyahu, porque obviamente el profeta Yohanan rechaza la idea de la reencarnación de las almas. Entonces Dios nos da reglas y señales de cómo identificar al Mesías. Hashem dice que debemos tener cuidado de no quitar ni aumentar sus mandamientos, como está escrito, Devarim 4.2. No aumentarán a la palabra que yo les ordeno, ni disminuirán nada de ella, para cuidar los preceptos de Hashem, Adonai su Dios, que yo les ordeno. Y que dice una versión cristiana en Devarim 13.1, toda la palabra que yo les ordeno deben guardarla para llevar a cabo, no aumenten ni le quiten nada de ella. Pero a pesar de eso los paganos tienen excusa para deformar la imagen real y legítima del Mesías, pues le cambian los requisitos ordenados por el Eterno y decir que solo tienen que creer en fe en cualquier cosa que ellos te digan. Y añade acá el Sefer Job, el libro de Job 4.17. ¿Acaso será el hombre más justo que Dios? ¿Habrá un Mesías más justo que Hashem? Falso. ¿Ahora será más puro un varón que su hacedor? Falso. Por lo tanto, solamente hay uno bueno, que en este caso es Hashem. Los predicadores cristianos, mesiánicos y efraimitas, esta es la nueva calentura del día, la nueva moda, que ahora los gentiles somos Efraín, esta es una doctrina de los mormones. Recuerda, la doctrina del Efraín espiritual, o que todos los no judíos somos Efraín, es la doctrina de la iglesia de los santos de Jesucristo de los últimos días, conocida como la iglesia de Mormón. Entonces, ellos creen que nos pueden mentir e inventar cualquier cosa, porque hasta las mentiras más teológicas que te digan, las hacen pasar como una cosa santa, como si Hashem cambiara de opinión y lo pudieran hacer cambiar de opinión a su gusto. Pero Hashem no es así, Él no cambia de opinión como está escrito. Números 23:19, Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. Salmo 119:86, todos tus mandamientos son verdad. En conclusión, factualmente los primeros discípulos, señores, agárrense sus asientos, nunca hablaron de la segunda venida, jamás hablaron de la segunda venida, correcto, como si otra vez fuera el maestro a completar algo inconcluso. Apunte usted, si nosotros continuamos el juego de los hermanos protestantes y de las iglesias diciendo que el Mesías Yeshua tendrá una segunda venida, implica decir que hubo ya un fracaso. Porque, note usted, un fracaso significa que alguien falló en algo y tiene que venir a reparar eso que ha fallado.
Entonces, no es correcto, mis amados hermanos, hablar de ninguna segunda venida, sino vamos a notar que en los escritos de los primeros discípulos se habla de una manifestación, no dice textualmente segunda venida. Yo sé que la gente va a decir, no, pues hermano, pero acá se sobreentiende, señores, no sobreentienda nada. En las escrituras hay que ser igual que los abogados. Los abogados se basan justamente en la Constitución, y si la Constitución no lo señala, entonces falló. Para nosotros la Constitución, correcto, es el Tanaj. Y vamos a ver si en el Tanaj o en los escritos de los primeros Talmidim tiene que decir textualmente segunda venida. Ni en el hebreo ni en el griego existe la palabra segunda venida. Vamos a ver rápidamente con la ayuda del Eterno. Primera de Tesalonicenses 5:23. Y que el mismo Dios de paz os santifica por completo, y que todo vuestro ser, espíritu, alma, y cuerpo sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Maestro Yeshua el Mesías. Note usted que acá se traduce en Reina Valera como venida, pero esta palabra venida viene del griego parusía. Ahora bien, mis amados hermanos, apunte usted que parusía significa venida, advenimiento, y no marca usted presencia. Presencia, no dice segunda venida. Márquelo bien. Ahora lo voy a leer, ya no traduciendo parusía con venida como la Reina Valera, para crear dos venidas. Yo lo voy a leer con presencia y mire cómo cambia el texto. 1 Tesalonicenses 5:23. Y que el mismo Dios de paz os santificó por completo, y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado irreprensible para la presencia de nuestro Mesías Yeshua. ¿Se da cuenta? No dice segunda venida, ahí habla de una presencia, ¿ya? Que el Mesías va a salir de su ocultamiento, pero no dice segunda venida. Entonces, ¿qué significa la palabra parusía? La palabra parusía tiene una etimología en el Strong 3952, en que viene la palabra parón. Parón significa estar presente, para llegar en una situación, apropiadamente viniendo, especialmente cuando ya se llegó. Eso es lo que hay que notar con parusía. Es un término técnico con referencia a la visita de un rey o algún otro funcionario real, ¿correcto? La palabra significa literalmente que está a nuestro lado, es la presencia personal. Entonces, cuando dice en Tesalonicenses, nos habla de que el maestro tiene que estar ahí personalmente. Entonces, ¿qué significa? Que no es una segunda venida. Busque usted, no dice segunda venida, no le sigamos el juego a las iglesias. Santiago 5:7 dice, por tanto, hermanos, sed pacientes hasta la venida, otra vez parusía, del Maestro. Mirad como el labrador espera el fruto precioso de la tierra, siendo paciente en ello hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Otra vez nota usted que utiliza la palabra parusía. Entonces, ¿cómo quedaría bien traducido? Por lo tanto, hermanos, sed pacientes hasta la manifestación, hasta la presencia del Maestro. ¿Se da cuenta? Ya no habla de venida, sino habla de una presencia, de que Él tiene que estar al lado. Eso lo cambia todito. Hechos 1 del 9 al 11 dice así. Después de haber dicho estas cosas, fue elevado mientras ellos miraban, y una nube lo recibió y le ocultó de sus ojos. Y estando mirando fijamente al cielo, mientras él ascendía, aconteció que se presentaron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas y les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Yeshua que ha sido tomado de vosotros al cielo, vendrá de la misma manera como la habéis visto irse. Y esa palabra vendrá, en el griego es eleustai. Y eleustai tiene connotación, y apunte usted, con acompañar, aparecer, traer, venir, entrar, caerse, ir y crecer. Entonces, ¿cómo quedaría correctamente esto? Varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Yeshua, que ha sido tomado de vosotros al cielo, aparecerá, o sea, no es que vendrá, aparecerá de la misma manera, tal como le habéis visto irse al cielo. ¿Qué significa aparecer? No implica, señores, una segunda venida, implica que ya viene y solamente sale de su ocultamiento. ¿Se da usted cuenta? No hay que mencionar segunda venida. La Biblia no habla de ninguna segunda venida, no hay la evidencia textual de ninguna segunda venida, solamente de un aparecimiento. ¿Correcto? Eso es muy importante. Similarmente, mis amados hermanos, vamos a ver rápido algunos pasajes, para que el tiempo no nos gane. 1 Tesalonicenses 1:10 dice, y esperar de los cielos a su Hijo,
al cual resucitó entre los muertos, es decir, a Yeshua, quien nos librará de la ira venidera. Entonces ahí habla de esperar, ¿correcto? Esperar. ¿Esperar qué cosa? No dice segunda venida, una manifestación, es distinto. Filipenses 4:5. Vuestra bondad sea conocida por todos los hombres, porque el Maestro está cerca. No dice otra vez segunda venida, ¿correcto? Apunte usted eso. Apocalipsis 22:12. He aquí yo vengo pronto, y mi recompensa está conmigo, para recompensar a cada uno según su obra. Otra vez, vengo pronto, que tiene connotación yo aparezco pronto, o yo estaré a su lado pronto. No significa una segunda venida, no dice segunda venida, habla correcto de una manifestación, no es lo mismo, de un ocultamiento. Apocalipsis 1:7. He aquí, viene con las nubes del cielo, y todo ojo le verá, aún los que le traspasaron, y todas las tribus de la tierra harán lamentación por él, sí, amén. ¿Qué significa esto, mis amados amigos? Que todo ojo le verá, pero no en una segunda venida. El texto nunca habla de segunda venida, sino habla de una manifestación, que él estará a nuestro lado. Eso está en la palabra parucía. Mateo 24:42. Por tanto velad, porque no sabéis el día en que vuestro Maestro viene. Esta palabra viene es ergetai en griego, y ergetai tiene connotación con ir, correcto, con aparecer también. ¿Qué dice 1 Corintios 1:7? De manera que nada os falta en ningún don, esperando ansiosamente la revelación. Marque usted, no dice la segunda venida, marque usted la palabra revelación de nuestro Maestro Yeshua el Mesías. Es aplastante la evidencia. Vamos a seguir con unos pasajes más para erradicar de la cabeza esa doctrina de la segunda venida, porque por eso los cristianos hacen el ridículo con los judíos. Todo judío sabe que la Tanaj nunca habla de dos venidas, solamente habla de una venida, y vamos a ver que también de un ocultamiento. Vamos a ver a Filipenses 3:20, porque nuestra ciudadanía es en los cielos, de donde también, que dice, ansiosamente esperamos, marque usted eso, a un Salvador, un Goel, el Maestro Yeshua el Mesías. Otra vez, no dice una segunda venida, se da cuenta, es un concepto teológico la segunda venida. ¿Qué dice Tito 2:13? Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran juez y salvador, el Mesías Yeshua. Entonces, ¿cómo traducimos la palabra manifestación del griego? Epifanía, ¿correcto? Una cosa era la parucía, que ya hemos mencionado, que es estar al lado, y ahora vamos a ver qué es la epifanía. Epifanía significa aparición, manifestación y resplandor. Entonces, ¿cómo quedaría bien traducido esto? Aguardando la esperanza bienaventurada y la aparición, ¿se da cuenta?, de la gloria de nuestro gran juez y salvador, el Mesías Yeshua. No hay ninguna segunda venida, es una aparición nada más, una manifestación. Eso es bien importante tener en cuenta, mis amados hermanos. Que dice Mateo 26:64. Y Yeshua le dijo, tú mismo lo has dicho, sin embargo, os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo sobre las nubes del cielo. La palabra viniendo viene del griego erjómenon, y erjómenon también implica venir, llegar, entrar, arribar y partir. Entonces, ¿cómo quedaría bien esto? Y Yeshua le dijo, tú mismo lo has dicho, sin embargo, os digo que hasta ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder Dios y yendo sobre las nubes del cielo. Y esto de las nubes del cielo está explicado en el audio de Apología, correcto, número 1. ¿Ya? En la persona que no lo tiene, solicítelo, porque ese tema ya lo hemos tratado y no lo vamos a repetir para ganar tiempo. Bien, vamos a Mateo 16:27. Porque el Hijo del Hombre ha de venir, el gestai en griego, en la gloria de su Padre, con sus ángeles, y entonces recompensará a cada uno según su conducta. Si lo leemos apropiadamente sería porque el Hijo del Hombre ha de llegar, ha de aparecer en la gloria de su Padre. ¿Se hace cuenta? No dice segunda venida. Mateo 25:31. Pero cuando el Hijo del Hombre venga, el C en griego, en su gloria, y todos los ángeles con él, entonces se sentará en el trono de su gloria. Esa palabra en griego, el tet, no solamente significa venga, llegue, entre, arribe. Entonces, mis amados hermanos, ya para cerrar, vamos al pasuk de Marcos 8:38, y cito, porque cualquiera que se avergüence de mí, de mis palabras, en esta generación adúltera y pecadora,
el Hijo del Hombre también se avergonzará de él, cuando venga en su gloria de su Padre, de los santos ángeles. Cuando venga, cuando aparezca, ¿te das cuenta? Ahora, si hemos hecho el análisis y demás versículos que usted busque, no dice textualmente segunda venida. Señores, si el texto no lo dice, usted no suponga, usted no imagine, no especule. En nuestra defensa vamos a hacer un análisis estricto de las Escrituras. Y tiene que estar dicho factualmente, si no solamente somos papagayos que repetimos lo que dicen otros. El gran error que hemos cometido fue argumentar una segunda venida, sin diferenciar lo que es una manifestación y una ocultación o un ocultamiento temporal del Mesías. Ahora entendemos que no existe un concepto de una segunda venida, sino de una aparición que tuvo Yeshua y un ocultamiento temporal. Recuerde usted, es un ocultamiento solamente temporal, ya que si nosotros cometemos el error de hablar de una segunda venida, esta segunda venida debería estar especificada explícitamente en la Tanaj y en los escritos de los primeros emisarios. Una segunda venida da a entender que Yeshua dejó cosas pendientes, mientras que un ocultamiento es solo hacer una pausa, mientras la luz alcanza a las naciones. ¿Se da cuenta? Cada vez que usted le hable de segunda venida al judío se va a burlar, porque no hay ninguna segunda venida en el Tanaj, mis hermanos, no existe. Si continuamos ese argumento, vamos a hacer el ridículo. Por lo tanto, ya no es muy coherente hablar de una segunda venida, sino hablar de una única venida con un periodo de ocultamiento temporal, y vamos a ver cómo ese ocultamiento tiene base en la Tanaj y sí tiene base en los escritos rabínicos. Explicaremos ahora, para que las personas no se mareen, el concepto del rey Mesías y su ocultamiento. Recordemos que cuando Moshe tenía 40 años, defendió a sus paisanos israelitas, siendo el príncipe de Egipto, pero su pueblo no estaba preparado para él. Luego él estuvo escondido durante 40 años en el desierto, antes que Hashem le enviara a libertar a toda la nación de la esclavitud egipcia. Pregúntese usted, ¿podría acaso ocurrir lo mismo con el Mesías? ¿Podría ser la primera vez que Moisés no fue reconocido por su generación, llevándolo a un periodo prolongado de ocultamiento, después del cual se aparecería para ser reconocido? Entonces, yo quiero dejarles con esta primera idea. No es que Moisés, cuando leemos el Sefer Shemot, tenga dos venidas. Una primera venida, correcto, o una segunda venida, o una tercera venida. Es una única venida, señores. Entendamos eso. Es una única venida, la cual va a implicar un periodo corto de ocultamiento. Para aumentar mucho más esta idea, el rabino cabalista Isaac Luria, uno de los más influyentes de la cábala moderna, declara: el Mashiach primero se redimirá a sí mismo una vez, y luego el Mashiach ascenderá a lo alto en cuerpo y alma, para solo después ser reconocido y congregar a todos los judíos a su alrededor. Note, Luria no es cristiano, no es mesiánico, no es netzarita, no es nazratí, no es nada, es estrictamente ortodoxo. Pero en sus estudios de cábala se dio cuenta de esto. ¿Y esto a qué nos suena? A Matiryahu capítulo 28, a Hechos capítulo 1. Entonces, es posible que la tradición judía permita la posibilidad de que un líder judío pueda ser reconocido como el Mesías y que luego sufra la muerte, haciendo que sus seguidores pasen por una difícil prueba de fe, estando oculto, para que luego pueda revelarse él más adelante. ¿Permite acaso la Tanaj esta posibilidad? Notemos, mis amados hermanos, que fuentes rabínicas como el Midrash Rabbah, números 11.3, sostiene que el Mesías viene, apunte, luego se esconde y más tarde sale de su ocultamiento. ¿Se da cuenta? Por eso no es correcto hablar de dos venidas. Es correcto hablar de una venida y un periodo de ocultamiento. Y ahora vamos a bases de la Torá, porque esto va a ser muy importante, de mucho peso de analizar. Esta es la misma idea de lo que le pasa a Moshe, quien se reveló a Israel solo para estar oculto antes de mostrarse, ¿correcto?, como profeta. O sea, cuando Moshe intenta acercarse a su pueblo, viene en su calidad de príncipe de Egipto, pero obviamente se oculta por un periodo corto y después regresa como un profeta de Hashem.
Ahora, sostienen los sabios, en realidad, cuando las antiguas fuentes judías hablan del ocultamiento y el regreso del Mashiach, no están queriendo decir que el Mesías desaparecerá durante milenios, ni siquiera décadas. El Midrash mencionado anteriormente dice que Moshe estuvo oculto a los israelitas durante 3 meses y que el Mesías estará oculto solo por 45 días. Aunque hay otras opiniones, la más larga afirma que solo son 3 años, basada en la desaparición de Isaac en la narrativa de la Torá durante 3 años después de la Al-Queda. Hermano, muchos hasidín sostienen, el Mesías no morirá antes de completar su misión. Entonces, los ortodoxos le van a decir a ustedes, Yeshua no es el Mesías porque sabemos que el Mesías no morirá antes de completar su misión. ¿Y de dónde nace esta idea moderna del judaísmo? Vamos a decirlo así. Del judaísmo obviamente vencedor en Yahvé, ¿no? Para ser más preciso, para no meter a todos en el saco. Vamos a ver que la interpretación medieval de Moisés Maimónides, conocido como el Rambam, con N, dice, no pensemos que el rey Mesías realizará señales o maravillas, que traerá novedades al mundo como resucitar a los muertos o cosas similares. No será así. El rabino Akiva fue un gran sabio que portaba la armadura del rey Bar Kokhba y lo proclamó rey mesiánico. Rabí Akiva y todos los sabios de su generación lo consideraron a Bar Kokhba como el rey mesiánico, hasta que Bar Kokhba fue asesinado por sus pecados. Y cuando lo asesinaron todos comprendieron que él no era el Mesías, pero los sabios nunca le pidieron señales o maravillas. Entonces, esto, mis amados hermanos, es la idea que tiene todo el judaísmo talmúdico. ¿Y dónde viene esta escuela? Con Rambam, en la Edad Media. Ahora hagamos una pregunta. ¿Este era acaso el mismo requisito que se pedía para el Mesías en la época de Yeshua? ¿O es distinta? ¿Es esta la misma perspectiva del primer siglo o la perspectiva medieval de un sabio judío? Y voy más lejos. Esto, señores, es un acomodo doctrinal del judaísmo talmúdico sobreviviente en Yahvé. Así como la Iglesia ha creado dispensaciones, ha creado la cristología, el judaísmo talmúdico ha creado a un Mesías político. Por eso no tiene que hacer señales. Pero vamos a ver rápidamente si un testimonio papirológico del siglo IV, cerca del año 300, que es paralelo al concilio de Yavne, manifiesta lo siguiente. ¿Qué dice la Besorá de Yohanan? Vamos a comparar la idea de Rambam versus la idea de los judíos del segundo templo, si es la misma. Juan 10, del 22 al 26. Celebrase en Jerusalén la fiesta de la dedicación, Hanukkah, y el invierno. Y Yeshua andaba en el templo, Beit HaMikdash, en el pórtico de Salomón, Ulan Shlomo, la columnata de Salomón. Y le rodearon los de Judín y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma, las Neshamot? Si tú eres el Mashiach, dínoslo abiertamente. Y Yeshua le respondió, no os lo he dicho y no creéis, tienen emuná, las obras que yo hago en nombre de mi Padre dan testimonio de mí. Pero ustedes no tienen emuná, porque no soy de mis ovejas, como ya los he dicho. Entonces, otra vez, si el Mashiach había hecho señales, había levantado muertos, y como dice Rambam, si entre comillas, los judíos no van a reconocer como Mesías a alguien que haga señales, entonces ¿para qué los judíos se contradicen? ¿Por qué le dicen decláranos abiertamente si sabían que no era el Mesías? ¿Se das cuenta? Es un cambio de percepción en el pensamiento de los judíos del primer siglo. Para identificar al Mesías tenía que hacer señales, definitivamente. Si no, esta pregunta que han hecho en Juan no tiene ningún sentido. Y note usted que la Besorá de Yohanan, el libro de Juan, es del siglo IV, del año 300. Y es paralelo al concilio de Yavne y es paralelo al sínodo de Constantino. Entonces hablamos de un testimonio que es paralelo a Yavne, correcto, que habla otros requisitos para reconocer al Mesías. Entonces lo que les quiero decir a ustedes es que el judaísmo talmúdico, vencedor en Yavne, fueron los que van a crear directrices para un nuevo Mesías. Un Mesías político, un Mesías guerrero, un Mesías arquitecto. Eso es lo que va a pedir el pueblo. Por esa razón, el judaísmo actual rechaza a Yeshua como Mesías, porque ya en sus cabezas tiene la doctrina de Rambam. Ya en sus cabezas tiene la doctrina de esta Edad Media y estos requisitos talmúdicos. Ok, continuamos entonces. Aunque tal vez no lo sepan o no lo crean, hay muchos descendientes del rey David y su linaje, y sigue extendiéndose entre los seres humanos.
Muchos judíos trazan su genealogía y lo pueden comprobar con documentos. Esto ayuda a destruir la mitología del Efraín espiritual. Por ejemplo, hay muchos grandes rabinos y casas rabínicas que pueden trazar su genealogía desde David y Salomón. ¿Y quiénes son? Hillel, Yeshua Minarrat, Rabban Gamaliel, Yehuda Anasi, Yohanan Haslander, Rashi, Rabbi Shlomo Yitzhak, el Ramban, Yosef Karo, el Baal Shem Tov, el primer Lubavitcher Rebbe, Sheoner Salman de Liavi, y hay muchos más. La lista es infinita. Todos pueden probar su genealogía. De hecho, existen descendientes actuales y aún hay páginas de internet en las que se mencionan estos linajes davídicos. Aquí es donde el paganismo hierra al hablar de una segunda venida. Por eso les digo, hay que desarraigar la idea de segunda venida. Es una única venida con un periodo de ocultamiento. Vamos a ver. Esta segunda venida está estipulada en el Tanaj, ¿correcto? No está estipulada, perdón, en el Tanaj. Ni aparece en el griego ni en el español. Pero sí podemos hablar de un periodo de ocultamiento y tenemos bases en la Torah. En la vida de José, José fue vendido por sus hermanos y tuvo una aparición. Recuerden, no es una segunda venida, es una aparición. En el caso de Moshe Rabbeinu, Moisés nuestro maestro, Moisés también tuvo un periodo de ocultamiento y después apareció. En el caso del rey David, cuando David se fue donde los filisteos, recuerde usted, y después regresó a Jerusalén, otra vez hay un periodo de ocultamiento. No es que hay una segunda venida, entre comillas. En el caso de Joash Hamelech, notamos que cuando Atalía manda matar a todos los reyes de su casa, los Kohanim lo esconden en el templo, y cuando lo muestran al pueblo para que gobierne Israel, matan a Atalía. Entonces, otra vez que podemos notar acá que es un periodo de ocultamiento. Entonces, a lo largo de la Tanaj no es raro la idea de un periodo de ocultamiento del Mesías. Lo que es raro y usted nunca va a encontrar es ninguna segunda venida. Entonces hay que replantear y hay que reformular eso. Este es el punto débil y errado para defender el mesianismo de nuestro maestro Yeshua, argumentar una segunda venida textual y explícita cuando esta no existe en las escrituras. Por eso los antimisioneros se burlan diciendo: ¿me van a decir que él cumplirá en su segunda venida como lo vienen predicando desde hace 2000 años? ¿Y cuál sería la respuesta? No se trata de una segunda venida, sino solamente de un ocultamiento, el cual cesará cuando se haya completado la plenitud de los gentiles. Una de las debilidades explotadas por los antimisioneros es la teoría de dos venidas. Y se burlan los antimisioneros y dicen esto, y apunten esto porque esta es la cláusula de la burla que ellos hacen. Dice así Daniel Eliyahu, un antimisionero: les daré unas pistas. Fue muy amorosa, humilde, dio su vida por los que sufrían, gastó todas sus propiedades en ayudar a los enfermos. Su nombre es Agnes Gonja Ojaxiu, mejor conocida como la hermana Teresa de Calcuta. Y no me digan que no cumplió ninguno de los requisitos, porque la próxima vez que venga Teresa de Calcuta en su segunda venida los cumplirá todos. Teresa de Calcuta en su segunda venida será varón, nacerá de una familia judía, será hijo de una mujer del pueblo de Israel, su padre estará en la tribu de Judá, será perfectamente comprobable su linaje davídico a través del rey Salomón y podrá mostrar sus documentos de genealogía y no será un ídolo pagano al que la iglesia cristiano-católica canonizó como un santo. Ni nadie lo orará ni le rendirá culto y cumplirá con todas y cada uno de sus requisitos. Entonces, esta es la burla que ellos hacen. ¿Y cuál es nuestra respuesta? A ver, señores antimisioneros, hay mucha distancia entre el judío Yeshua con la señora Teresa de Calcuta. Mencionaré solamente 6. Yeshua enseñaba la Torah, Teresa de Calcuta no. Yeshua era monoteísta, Teresa era trinitaria. Yeshua guardó Shabbat, Teresa guardó el domingo. Yeshua guardó las Moadim, Teresa guardó la Navidad y las fiestas paganas. Yeshua se preocupó por el tikkun de sus coterráneos, que hagan una corrección de alma. Teresa se preocupó solamente por sus estómagos y vestir a los pobres. Yeshua iba al templo a llevar sus korbanot, Teresa iba a la parroquia a dar sus limonas. Entonces, esta comparación es ridícula. No se puede comparar a un judío del primer siglo con una mujer hindú de la edad moderna. Es tan ridículo como comparar a un mamífero con un cetáceo. Una crítica más correcta por los ortodoxos hubiera sido poner en balanza, por ejemplo, a Rabí Yeshua contra Kivá, o a Rabí Yeshua contra Gamaliel, o contra algún sabio judío de su generación. Eso hubiera sido una comparación más objetiva entre judíos de una misma época, sujetos a una misma situación vital. No necesita entonces existir una segunda venida para que Yeshua haya demostrado todas sus credenciales para reclamar
la corona y cetro de David. Y esto es lo que nosotros presentamos a los antimisioneros en defensa del honor y nombre de nuestro maestro. Yeshua, varón judío, perteneciente a la casa de Yosef, hijo de la mujer judía Miriam. Su padre Yosef de Nazaret viene de la tribu de Yehudá por la casa de David. Su linaje davídico está demostrado en capítulo 1 de Mateo. Su linaje sigue la casa de Salomón. No es un ídolo, sino es el regente máximo, el máximo representante de Hashem en el plano físico. Sus talmidim no le oran, sino van directamente a Hashem por los méritos del justo. Entonces, esta debilidad planteada por las iglesias en todas sus denominaciones, incluso muchos grupos mesiánicos y efraimitas caen en el descrédito al hablar de dos venidas, las cuales no están especificadas ni en la Tanaj ni en los escritos de los primeros discípulos. Lo anterior le suma puntos a los detractores de la mesianidad de Yeshua, y este es el caballito de batalla sobre la cual ellos se montan para desacreditar a nuestro maestro. Otra vez, busca usted en las Besorot, Yeshua nunca habló de 2, 3, 4, 5 venidas. No existe eso, búsquelo usted y no existe. De lo que habló el rabino es de un periodo de ocultamiento en el cual él habría de manifestarse. Juan 14:3. Y si me fuere, y os prepararé el lugar, y vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces, otra vez no significa, señores, segunda venida. Ahí no vemos el 2 o la palabra segundo. Tampoco presupongamos, porque ese presuponer conlleva justamente al ridículo argumento que ya está refutado hace tiempo por los ortodoxos. Entonces nosotros podemos hablar acá de una única venida con un periodo de ocultamiento. Note que no dice que tendré en este texto una segunda, tercera, cuarta, quinta venida, sino él solamente habla de irse. Y esta partida implica en la mentalidad hebreica un periodo de ocultamiento, tiempo después del cual el rey Mesías se manifestará en todo su esplendor para gobernar como un monarca regio de Israel. ¿Qué dicen los antimisioneros? ¿Les suena ridículo? Porque no existe ningún texto en la Tanakh, porque ningún profeta que diga que si el Mesías viene y no puede cumplir los requisitos de su misión, podrá regresar y cumplirlas exitosamente en la segunda venida. Porque si puede regresar y cumplir todas las profecías y requisitos, de lo que no cumplió ninguna. Esa es la burla de los antimisioneros. ¿Cuál es nuestra respuesta? Precisamente ahí está el error en propagar una segunda venida. Lo correcto es hablar de un ocultamiento, lo cual sí está anunciado en el Tanaj. En la vida de Moshe Rabbeinu, en su manifestación como príncipe de Egipto, para tener un ocultamiento y salir de ese ocultamiento como un profeta y liberar a su pueblo de la esclavitud egipcia. Técnicamente Moshe no tuvo dos venidas, solamente tuvo una única venida. Y es aquí donde nos apegamos nosotros más a la Torá para fundamentar la misión de Rabbi Yeshua. Note que Moshe en su calidad de príncipe no podía redimir a la nación, aún debido a que la maldad interna y pecados de sus coterráneos, y veremos por qué Moshe no pudo liberar a su pueblo en su calidad de príncipe de Egipto. Éxodo 2 del 11 al 15. Presten mucha atención porque lo que vamos a leer es clave y va a marcar usted con letras grandes todo esto. 11. Y en aquellos días sucedió que crecido ya Moisés, marque Moisés, salió a sus hermanos. Marque salir a sus hermanos. Ya, eso es importante que marque. Y los vio en sus duras tareas. Y observó un egipcio que golpeaba a los hebreos, sus hermanos. 12. Entonces miró a todas partes y volviendo, que no parecía nadie, mató al egipcio y le escondió en la arena. 13. Al día siguiente salió y vio que dos hebreos reñían, y entonces le dijo al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Marque eso, ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y acá viene la clave. 14. Y él respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Se das cuenta? Es el corazón endurecido de la gente que no reconoce al siervo de Elohim. Y añade: ¿piensas matarme como tú mataste al egipcio? Entonces Moshe tuvo miedo y dijo: ciertamente esto se ha descubierto. 15. Entonces él paró, supo acerca de este hecho y procuró matar a Moshe, pero Moshe huyó delante de Faraón y habitó en tierra de Madián. Entonces, amados hermanos, si leemos con pinzas esto, no va a haber dos venidas, sino un periodo de ocultamiento. Note usted, ¿implica entonces esto un fracaso de Moshe? ¿Fracasó acaso en su misión? ¿Implica que acaso no debía esconderse un tiempo para luego completar su misión de redimir al pueblo de Israel?
¿Sería justo acaso decir que Moshe, después de su periodo de ocultamiento de príncipe, a manifestarse como profeta no cumplió nada? Esto se llama miopía escritural, ya que el texto del Sefer Shemot mostrará a un Moshe como profeta triunfante, derrotando a un faraón soberbio y altivo por la mano de Hashem. Ahí radica la miopía de los grupos ortodoxos y antimisioneros de no entender la etapa del ocultamiento, y que el ocultamiento es necesario para que la gente haga tikkun y haga corrección. Y note usted que esta es la clave para que Hashem traiga redención al pueblo y envió a Moshe a salir de su ocultamiento. ¿Cómo va a hacer el pueblo para que el Eterno saque a Moisés de su ocultamiento? Vea usted Éxodo 2 del 23 al 25. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían, marque eso, a causa de su servidumbre, y clamaron, marque eso, y subió el clamor de ellos a Dios, marque eso, con motivo de su servidumbre. 24. Y oyó Dios el gemido de ellos, marque eso, y se acordó del pacto con Abraham, Isaac y Jacob, marque eso, y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios, marque eso. Si actualmente los talmidim aplican estas máximas que están consignadas en la Torá, el rey Mashiach va a salir de su ocultamiento. Por eso es un error seguir patrocinando dos venidas. Más correcto es hablar de un periodo de ocultamiento. Nada más, eso es todo. No hablar de 2 o 3 venidas, porque eso no existe en la Biblia. Ni en la Tanakh, ni en los escritos de los primeros emisarios, nunca se habla de una segunda venida, sino de un periodo de ocultamiento. Cuando todas las escrituras en el Tanakh nunca se contradicen, no importa en dónde busque, ya sea Torá, Profeta o Santas Escrituras, todas dan los mismos requisitos, todas identifican al Mesías con las mismas características, y todas dicen que el Mesías, y por tanto la era mesiánica, tendrán recién lugar en el cambio de época, en el Tahdid Haolam, mal traducido por fin de los días. Hashem es perfecto y no se puede equivocar, como está escrito. Él es Hashem, es la roca fuerte y su obra es perfecta. Todos sus caminos son justos, Dios es fiel y sin inequidad. Él es justo y la corrupción no está en él. Deuteronomio 32, 4. Hasta ahí, mis amados amigos y hermanos, dejamos estos 2 capítulos, capítulo número 12 y 13, justamente de este capítulo, es el capítulo 11 y el 12, ¿okay? Es el capítulo 11 y el 12. Es el capítulo 11 y 12 de esta serie de cursos llamado ¿por qué los no judíos sí creemos en Yeshua, en Yehoshua, como nuestro Mesías? ¿Por qué nosotros sí creemos que Él es el Mesías, a diferencia del judaísmo talmúdico y de los ortodoxos? Entonces vamos a hacer una oración para despedirnos. Te damos gracias, Padre Celestial, por dar sabiduría a tu pueblo Israel, por traer tu luz a las naciones, por demostrar, Padre Celestial, que fuera de ti no hay otro Dios. No hay otro Dios sino tú. Tú eres el único, tú eres, Señor, perfecto en todos tus caminos. Tú enviaste al Mashiach para cumplir la promesa de tu redención. Te pedimos, Señor, Padre Celestial, que permitas que el Mashiach salga de su ocultamiento prontamente, porque nos es necesaria la presencia de nuestro Santo Rabino. Seas tú, Ribono Shel Olam, ayudándonos a traer más luz a las naciones, a esparcir tus manantiales como las aguas cubren la mar, hasta la salida del ocultamiento de nuestro Mesías, que sea rápidamente y en nuestros días. Amén. La paz de Hashem esté con ustedes, mis amados hermanos. Shalom. Se despide de ustedes, Harold Aliaga.